parte 2. Cumplir esos propósitos, Saúl dependía de su obediencia. Como hablamos en el mensaje anterior acerca de Josué, en este caso el éxito de Saúl dependía de su obediencia, atendiendo a la instrucción de Dios. Dice que luego de que pasó todo esto, descendieron ellos al extremo de la ciudad. O sea, ya había terminado ese momento donde fue convidado Saúl para comer y se lo trató con muchísima honra. Y Samuel le dijo a Saúl: di a tu criado que se vaya un poco adelante y espera un poco y te declararé la palabra de Dios. En otras palabras le dice: a ver, viniste a buscar palabra de Dios, hay palabra de Dios. Saúl le dice a su criado que se adelante, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Yo estaba diciendo recién, ahora que analizo, me expresé mal. No es que Samuel haya sido el primer profeta, sino que en Samuel comienzan a manifestarse este gobierno o este orden de profetas que marcan la guía del pueblo, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Bien. ¿Qué es lo que vemos acá en esta parte de la historia de Saúl? Él lo que tenía que hacer era escuchar la voz del Señor y obedecer a su palabra. De hecho, yo creo que ese día habrá sido muy espectacular. No solo por todas las cosas que fueron pasando. Ser invitado a una comida importante, ser tratado con honra. De repente el profeta lo unge. Le dice: tú eres príncipe. Tú eres el príncipe de este pueblo Israel. Te va a pasar esto. Te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y de repente Saúl empieza su camino y las señales comienzan a cumplirse, lo que dijo el profeta comienza a realizarse, y hasta él mismo recibe el Espíritu del Señor y comienza a profetizar. ¿Qué fue lo que falló en la vida o en el reinado de este hombre? Justamente, su carácter debía ser moldeado y debía ser formado para cumplir con el llamado y el propósito de Dios. El verso 8 es clave, porque Samuel le dijo: después de que pase todo esto, hacé todo lo que venga a la mano, todo lo que quieras hacer, hacelo, porque el Señor está contigo. Pero me vas a esperar 7 días, te vas a adelantar a Gilgal, me vas a esperar ahí 7 días, y cuando yo vaya te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. ¿Por qué Dios le dice espera?
Porque una de las características de Saúl era justamente esto de ser un hombre muy impetuoso, muy arrebatado, y Dios necesitaba tratar con esa parte. Todo lo profetizado sucedió tal cual. Dios le mudó su corazón, depositó de su espíritu en él. Sin embargo, esos 7 días, algo pasó en la vida de Saúl, que lejos de mantener su comunión, su intimidad, su relación con Dios, lo llevaron a hundirse en su propio corazón, en sus propias emociones. De hecho, al momento de la verdad, cuando finalmente Samuel convoca a todo el pueblo en Gilgal y comienza a decirles, bueno, llegó el tiempo donde va a haber un rey y el rey va a hacer esto, y llama a las diferentes tribus, llama a la tribu de Benjamín, al clan de Cis, la familia de Cis. Llega el momento donde dice, bueno, quien los va a gobernar es Saúl, y Saúl no está. Saúl estaba escondido entre el bagaje. De hecho, tienen que consultar al Señor, Señor, ¿dónde está Saúl? Y yo dije, está escondido entre el bagaje. No lo dijo así. Pero Dios le dice, está escondido ahí entre todos los bultos que cargaron para llegar acá, ahí está escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque en su interior Saúl era un hombre cobarde, era un hombre inseguro y era un hombre falsamente humilde. Él ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya se lo había anticipado. La palabra había sido entregada, las señales se habían cumplido. Pero él estaba esperando un reconocimiento espectacular. Él quería ser como la Cenicienta, como el último orejón del tarro, ese por el que nadie daba nada, que de repente digan, el rey es aquel muchacho que está escondido, ese que nadie vio, que no fue ni llamado. Eso se llama falsa humildad, porque él sabía bien lo que iba a pasar con su vida. Por esta razón, aunque su reino comenzó en victoria, comenzó bien, más pronto que tarde, más temprano que tarde, comenzó a decaer, porque se olvidó de aquel que lo había llamado. La preocupación de Saúl no estaba en mantener el favor de Dios, la comunión con Dios, obedecer al Señor y esperar en Él, sino en tener el favor del pueblo, en tener al pueblo exaltándolo a Él como rey y reconociendo su grandeza. De hecho, cuando la gente lo vio así tan imponente, tan bello, tan alto, dijo, ¡viva el rey! Y lo aceptaron, porque es lo que ellos querían. Y como Dios sabía que no aceptarían a cualquiera, sino a uno conforme a sus propios deseos, Saúl fue llamado. Y una unción se depositó en él. Y quizás podría haber tenido un mejor destino si hubiese caminado obedeciendo a su palabra. Tristemente, la caída de Saúl, cuando su reino termina, aunque no literalmente, pero sí perdiendo el apoyo del Señor, es cuando tiene esa última prueba en el capítulo 15. Dios había decidido poner fin a Amalek, porque Amalek se portó muy mal con Israel, los atacó por la retaguardia, matando niños, ancianos, enfermos, y llegó el punto en el que Dios dijo, voy a vengarme de esa canallada, voy a vengarme de ese maltrato. Y se le encargó a Saúl esta misión. Pero cuando Saúl llegó y tuvieron la victoria y comenzaron a ver los botines que podían adquirir, el ganado, los siervos, dijo, bueno, está bien, el pueblo quiere esto, pero Saúl, Dios te dijo que destruyas todo. Bueno, pero el pueblo, vamos a hacer una gran fiesta para el Señor. Otra vez, una falsa humildad. De hecho, cuando Samuel lo encara, le dice, ¿por qué trajiste todo esto? ¿Qué es todo esto? Trajimos ofrenda para el Señor. Mentira. Él quería quedar bien con el pueblo. Pero por haberse hundido en su cobardía, en su inseguridad, su reino comenzó a decaer, su imagen comenzó a decaer y el Señor lo abandonó. Uno de los momentos quizás más terribles, uno bien conocido, David enfrenta al gigante Goliat, lo derrota y comienzan a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces la ira de este hombre se enciende y comienza a perseguir al muchacho hasta que David debe ser exiliado. ¿Qué nos enseña esta parte de la historia? Que ser ungido con un propósito no es garantía de nada si no tenemos una relación
con aquel que ha puesto su mirada en nosotros, con aquel que nos ha dado la unción. A Saúl se le confió una parte, se le dio lo necesario para llevar adelante la tarea. No cualquiera podía ponerse al frente de Israel, y mucho menos libertarlo de manos de sus enemigos, ni llevar adelante un gobierno. Necesitaba la unción, necesitaba del Espíritu de Dios, y podría haberle ido mejor si hubiese atendido a la voz del Señor. Entonces, vamos a ver ahora, en contrapartida a esto, en contraposición a esto, mejor dicho, la vida de David. David, si bien Saúl fue el rey que el pueblo quería, el que conformaba a las exigencias del pueblo, David fue un rey llamado conforme al corazón de Dios. Y veamos esto, es importante entenderlo. El pueblo desechó al Señor, dijo: queremos un rey. O sea, ya no queremos a Dios como rey, queremos un rey. Y un rey como las otras naciones, un rey espectacular. Dios dice: bueno, Saúl es espectacular, vamos a darle una oportunidad, vamos a darle unción, vamos a darle una chance. Sin embargo, no fue un hombre constante en su relación con Dios, quiso siempre mantener su apariencia y su reino fue a la ruina. Entonces, dice el capítulo 16, que luego de que todo esto pasó, de que ya no volvió a ver Samuel a Saúl ni nada por el estilo, Samuel estaba triste, y Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Sí? Veamos esto. Había tristeza en Samuel. El mismo Dios que dijo: a este llamé para que reine, para que gobierne, ahora dice: este no va a reinar. Y uno dice: ¿pero qué pasa? ¿Dios no sabe todas las cosas? ¿Qué pasa con Dios? No, sí, Dios sabe todas las cosas, Dios sabía esto, y sin embargo, su amor y su misericordia, en la gracia que Él demuestra hacia todos, permite que nosotros nos equivoquemos. El pueblo quiso rey, un rey como Saúl, con la pinta de Saúl, y así le fue a Saúl. Pero, aunque todo esto estaba pasando, había una historia paralela que se estaba llevando adelante, y era la historia de David. Dios se había provisto de rey, no un rey como la gente quería, sino un rey según su corazón. Y algo había pasado en la vida de Samuel, y es que él esperaba que si se levantaba otro rey sea como Saúl, la misma impronta, la misma apariencia. Cuando llegó Samuel a la ciudad de donde vivía Isaí, vinieron los ancianos y le dijeron: venís en paz, nos enteramos que te peleaste con el rey, ¿qué viniste a hacer? No, tranquilos, vamos a presentar nuestra ofrenda al Señor, quiero que venga Isaí con sus hijos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está el ungido. Eliab era el hermano mayor de David. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pasaron los demás hijos de Isaí. Entonces le dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Entiéndase el menor no solo como el más pequeño, sino como el de menor importancia, el que no importaba nada, que apacienta las ovejas. Imagínense, toda la familia reunida con el profeta y David, y bien, gracias, por ahí. Esta es la historia de muchos. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Otras versiones dice: y era delicado, de mejillas sonrosadas. Este no tenía pinta de rey. Entonces
Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y volvió a su hogar. David era un rey conforme al corazón de Dios, pero no era un rey que cumpliera con la cuota de espectacularidad que tenía Saúl. Físicamente eran distintos, muy distintos. Uno lo veía y decía: qué delicado este muchacho. Así lo describe la escritura. David no era tampoco alguien importante en su propia familia. De hecho, estaban todos sentados a la mesa, todos esperando comer con el profeta, y David ni aparecía. Sin embargo, aunque su propia familia no lo tenía en cuenta, para Dios sí era importante. Y es que Dios, aunque nosotros a veces somos desechados o nos sentimos desechados, Él ya ha puesto su mirada sobre nuestra vida y ya ha preparado un propósito eterno que solo tú y yo podemos cumplir. David fue un rey conforme al corazón de Dios, porque fue alguien que amó la presencia del Señor y no solamente la unción. Amó estar con el Señor, no solamente las bendiciones, ni los privilegios, ni el hecho de ser ungido para ser rey, sino aquel que lo había mirado cuando nadie más lo vio. Punto número 3. La diferencia también que hay entre David y Saúl es que Saúl fue ungido y comenzó a reinar, pero David fue un rey que tuvo que formarse en una escuela muy especial y fue un rey con carácter. En el capítulo 17 se nos cuenta la historia de una batalla tremenda entre Israel y los filisteos. Dice que históricamente se cree que Israel tenía superioridad en cuanto a soldados, capacidad militar y armamento para vencer a los filisteos, pero los filisteos tenían un arma secreta, un gigante llamado Goliat, el cual comenzó a convencerlos de que no era necesario hacer una masacre o una gran matanza, entrar en guerra, en caos. Podrían enfrentarse uno a uno, que ellos manden a su elegido, que pelee contra él. Si ganaban los filisteos, los israelitas los servirían, y si ganaban los israelitas, los filisteos serían sus siervos. Pasaron 40 días entre que este hombre iba y daba voces y nadie salía a la batalla. Entonces el padre de David decide enviar algunos presentes al capitán de la guardia, algunos presentes al rey y un mensaje bastante particular para sus hermanos, unos quesillos. Eran como unos postres que comían las doncellas. Es un mensaje entre líneas. Agradezco esto al pastor Daniel Roa, que nos enseñó muy bien estas cosas que a veces uno las pasa por alto. ¿Y qué es lo que trataba de decir el padre de David a sus hijos? Trataba de decirle: muchachos, ¿ustedes tienen pantalones o no? ¿Qué están esperando para empezar la batalla? ¿Qué están esperando para guerrear? Fueron a la guerra y hace 40 días que están muriéndose de miedo. ¿Qué pasa? En medio de eso, mientras el gigante hablaba, David llega y lo escucha, y algo en él comienza a inquietarse. Él sabía quién era, él tenía carácter, tenía identidad, y sabía que sin importar el tamaño ni la preparación militar de este gigante, no podía un hombre cualquiera hacerle frente al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando vio la situación, comenzó a preguntar: ¿quién es este? No, este es el paladín del ejército de los filisteos. Mira, dicen que si un hombre lo derrota, le van a dar una remuneración importante, su familia no va a pagar más impuestos y también se va a casar con la hija del rey. Sí, dice David. Entonces comienza a investigar, se asegura que lo que digan sea verdad, y ocurre algo interesante. Dice que cuando esta situación tiene lugar y David empieza a preguntar, le responden lo mismo, le dicen: sí, va a pasar esto, y David dice: ¿y por qué ninguno pelea? ¿Por qué nadie sale al frente? Este es un pobre incircunciso que está provocando al ejército del Dios viviente. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, ese que tenía pinta de rey, pero no corazón de rey, que no fue elegido, no fue ungido, y que de alguna forma celaba a su hermano,
dice que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Menospreciándolo. Imagínense, recibe el mensaje del padre y de repente este mocoso que fue ungido hace 2 o 3 días, no fue tan así. Viene y comienza a hacer preguntas que inquietaron a todos los demás. Allí habían soldados experimentados, gente que ya había batallado y que estaba muerta de miedo, y que un muchachito empieza a preguntar como con intención de ir a la batalla fue muy molesto para Eliab. Y de hecho le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué hice yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es simplemente hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta. David tenía carácter, no iba a enfrentar a su hermano, no iba a faltar el respeto, simplemente se fue a otro lado, confirmó sus dudas, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron a Saúl, el cual le hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y acá es donde vemos algo muy importante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios. David fue un muchacho con carácter, con identidad, y que pasó escuela. Siendo joven, marcó la diferencia frente a una multitud de guerreros experimentados. Siendo joven y aún con su familia en contra, David no perdió de foco su determinación y sabía que estaba ahí con un propósito, y que ese hombre, por más grande que sea, no le iba a poder hacer frente al Dios vivo a quien servía David. David no hizo alarde de la unción, no le dijo: ¿Qué hablas de mí? Yo soy el ungido. No. David no hizo alarde de su unción, no hizo alarde de nada. Su valor estaba en conocer al Dios que lo había llamado, el Dios que había puesto su mirada sobre él cuando nadie más lo había hecho. Y de hecho, la historia de David se forjó en esa relación tan íntima con Dios. Se forjó en la escuela del león y el oso, donde conoció el respaldo divino. Allí forjó su valor. No importaba que venga un león, no importaba que venga un oso, David cuidaba las ovejas de su padre. David nunca la tuvo fácil, pero fue constante y nunca dejó de amar a Dios y de confiar en Él. Algo que debemos aprender en el camino del Señor cuando somos llamados es que las ovejas que nosotros cuidamos no son nuestras, son del Padre. Y nuestro trabajo es protegerlas del león y el oso. Si no estás dispuesto todavía a poner tu vida por la de una oveja y enfrentar leones y osos, entonces tu carácter necesita ser formado. Saúl era un tipo diferente. A él solo le importaba estar adelante, ser reconocido, pero David se ensuciaba las manos con tal de que ni una sola oveja sea herida. Nunca la tuvo fácil, pero siempre confió en el Señor. Amó al Señor y por eso salió en victoria. Conocemos la historia de él. Pero hay una particularidad que quisiera tratar también y que tiene que ver con nuestro ministerio y nuestro llamado. David fue ungido 3 veces antes de reinar en todo el pueblo de Israel. Esto es bastante particular porque nos muestra el sostén divino, el sostenimiento divino durante el proceso de madurez, durante el camino, y también nos recuerda que todo tiene su tiempo, que no hay que desesperar. La primera unción fue cuando Samuel lo vio y Dios le dijo: este es.
y derramó su cuerno de aceite sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre David. La segunda unción, en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, se dio cuando el propósito divino en David fue reconocido entre sus hermanos y su pueblo, los mismos que lo habían desechado. La historia de David es crítica. Tiene que huir porque Saúl, al enterarse de la fama y de que todo le iba bien a este muchacho, le tiene celos y lo quiere matar, lo persigue. Y en una ocasión David defiende una ciudad, la ciudad de Keila, de primos hermanos, podríamos decir, de ellos parientes entre sí, del mismo clan, de la misma tribu de Judá. David la defiende y luego esos mismos que fueron defendidos por David lo quieren entregar a Saúl. No la tuvo fácil, pero cuando llegó el momento, fue reconocido por aquellos que un día le dieron la espalda. La unción se confirmó, el llamado se confirmó, y David allí también fue puesto a prueba y demostró su capacidad para reinar, su capacidad como administrador. Entonces fue ungido por tercera vez en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, cuando todo Israel, todas las demás tribus, no solo la tribu de Judá y Benjamín, sino todas las otras tribus, pudieron ver que en David había un propósito de Dios y que ya no valía la pena seguir renegando ni seguir luchando por la causa de Saúl, porque había mucho resentimiento, porque Saúl era el rey que todos querían, el que tenía pinta, pero David era un usurpador para muchos, hasta que Dios demostró que había un plan divino y que había un llamado que no se podía echar a perder. David aquí demostró ser un buen administrador y un conquistador que recuperó las tierras perdidas en otras batallas y también expandió el territorio de Israel. ¿Cuál es entonces la conclusión en este mensaje? Hay una diferencia entre ser ungido para un propósito porque hay una necesidad urgente y ser ungido para un propósito porque hay un llamado que Dios ya tiene planificado. Pero en cualquiera de los dos casos, las cosas pueden salir bien si aprendemos a obedecer a Dios y a escucharlo a Él. Saúl fue ungido con una redoma, un frasco, lo que representa la medida del hombre, algo hecho por el hombre, formado por el hombre. La naturaleza no da un frasco, el frasco es algo que se forma a través del proceso de la arena que se transforma en vidrio y demás. En cambio, David fue ungido con un cuerno, el cuerno de un animal, algo que no hizo el hombre, sino que lo dio la naturaleza, lo que representa la medida de Dios. Saúl pudo tener un mejor final, seguro, porque no fue llamado para ser desechado. Pero en David había otro corazón, y no empezó a reinar cuando fue ungido la primera vez. Pasó todo un proceso de madurez en el cual Dios confirmó su propósito. ¿Cuál es la unción que nosotros tenemos, que yo tengo hoy? Bueno, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la medida de Dios que se da a cada uno de los creyentes, a cada uno de los que han recibido al Señor. Pero así como Saúl no cuidó lo que fue depositado en él, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo y contristamos al Espíritu Santo. Por eso debemos recordar que las cosas no siempre van a salir así sencillas y fáciles, y no siempre, aunque haya un propósito de Dios y una profecía, una promesa de Dios, algo concreto, las cosas van a salir fácil o de un día para el otro, sino que debemos ser como David y aprender a amar al Señor antes que todo. En la escuela del león y el oso, David escribió sus salmos más hermosos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es el que está conmigo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Todos esos salmos reflejan la confianza de un muchacho que mientras cuidaba las ovejas de su padre y enfrentaba leones y osos, soñaba con ver el propósito de Dios cumplirse en él, y que la unción depositada en su vida se manifieste, y no solo en su conveniencia, sino para bendición de otros. En la medida de Dios
todos somos llenos. En la medida de Dios somos sellados y conducidos a descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es formar carácter y cuidar aquello tan preciado que Dios ha puesto en nuestra vida. A través de la comunión con Dios, el llamado va a confirmarse. A través de la búsqueda que tengamos, veremos que Él nos sostiene. Y conforme pasen los días, veremos también cómo al buscarlo, Él nos capacita como buenos administradores para que su reino sea expandido. Siempre Dios nos deja a nosotros tomar decisiones. Siempre Dios nos deja a nosotros usar del libre albedrío. Pero si lo has conocido, si sientes que hay un llamado en tu vida, aprende a cuidar la unción y a amar al Señor con el carácter que tuvo David. Quizás recién estás empezando a descubrir la unción de Dios, tu relación con el Espíritu Santo, los dones, pero aún hay mucho camino por recorrer. No bajes los brazos ni dejes de buscarlo. No dejes de creer, porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. Quizás no seas el más hermoso, el más alto, el que tiene toda la pinta de rey, pero hay algo que Dios ha visto en tu corazón, por lo cual ha dado de su Espíritu Santo, para que cuando sea el momento, el propósito se cumpla. Aprende a amar la presencia. Aprende a cuidar lo que se depositó en tu vida. Y si caíste, si te equivocaste, si pecaste, no dejes de correr a los pies de Cristo, porque allí es donde está nuestra restauración, allí es donde está nuestro sostenimiento. Amado hermano, deseo que la unción siga obrando en tu vida y que puedas entender que fuiste llamado por un propósito. Así como en el tiempo que aparecen los reyes, el pueblo estaba en una crisis y una decadencia tremenda, hoy el mundo está necesitando ungidos que se levanten con un propósito para libertar a los que están cautivos y para ordenar las cosas dentro del mismo pueblo del Señor. Prepárate, capacítate. Hoy no vas a aprender a usar una espada en combate, pero es necesario que conozcas la palabra de Dios, la atesores en tu corazón y ames la presencia. Que Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra pueda alentarte y que sepas que así como en la vida de David se confirmó lo que Dios dijo, en nosotros, a medida que crecemos y maduramos, también el plan de Dios se hace realidad. Dios te bendiga. Un abrazo.